Vamos a orar juntos. Nuestro Padre Dios misericordioso, gracias por reunirnos en un solo lugar. Gracias por enseñarnos tu palabra. Te pedimos que tú estés con nosotros en esta hora, para que tus palabras sean provechoso en nuestro corazón. Ahora, el retiro de otoño que se está realizando, muchas personas están escuchando tus palabras. Tanto los que predican tu palabra y todos los que la oyen, opera en ellos. Señor, ayúdales para que ninguno de ellos se pierda, todos puedan recibir la salvación, y opera para que tu evangelio se predique en todo el mundo más fuertemente, y utilízanos preciosamente. Dejamos todo en tu santa palabra. En el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén. Vamos a buscar Salmos capítulo 60. Voy a leer primero algunos versículos. Salmos 60, versículo 1. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Versículo 12. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Hasta aquí. Al llegar a la iglesia hoy en día, hay menos gente, ¿no?, de lo que esperábamos. La mayoría está en un retiro, el retiro de otoño. Ese retiro parece un retiro de verano. Hay 6,662 personas registradas y 1,200 hermanos que están atendiendo y sirviendo, por lo que está alrededor de 7,862 personas en este momento. Pareciera que estamos haciendo un retiro de verano. Entonces creo que esta vez participaron muchas personas nuevas de todo el país. Muchas personas serán salvas. Cuando yo escucho de otras personas, dicen que fueron muchos consultados. Esta vez trajeron a mucha gente nueva y creo que también habrá una gran operación de la salvación. Estoy seguro de que ya lleva un tiempo predicando el Evangelio. Espero que escuchen la palabra orando al mismo tiempo para ellos. Hoy en el versículo 3 de Salmo 60 dice: Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, y nos hiciste beber vino de aturdimiento. Aquí la palabra aturdimiento no se usa con frecuencia, ¿no? El término de vino de aturdimiento significa que al caminar tambalea. Entonces, la mayoría de las traducciones al inglés se traduce como vino de confusión. Por eso, hoy me gustaría hablar un poco sobre esto, bajo el título Desobediencia y el vino de aturdimiento. Aquí el trasfondo de Salmos 60, David estaba haciendo una guerra y la estaba llevando a cabo con gran dificultad. Sin embargo, el trasfondo aquí es que mientras David estaba peleando una guerra difícil, el capitán Joab regresó y colaboró con él para obtener una victoria muy dramática sobre Edom. Entonces aquí en el versículo 1 dice: Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros.
Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Hay mucha información contenida en este texto. David escribe la Biblia bajo la inspiración del Espíritu Santo. David también se convierte en la sombra de Jesús. Entonces, aquí, oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Dice eso. Cuando Israel caminaba por el camino de la desobediencia, Dios abandonaba temporalmente a los israelitas, y cuando regresaron a Dios los restauraba. Las cosas sucedieron repetidamente así. Cuando Israel rechazó a Cristo, abandonó a los israelitas, por lo que Israel sufrió durante unos 2000 años y se está recuperando en nuestro tiempo. Cuando Jesús regrese, reunirá completamente a todos los israelitas y pasará por la tribulación de 7 años, y los israelitas entrarán en el milenio. Aprendimos que la tercera parte de Israel entrará vivo, ¿no? Entonces, cuando los israelitas entran en el reino del milenio, serán completamente restaurados. Entonces, este versículo contiene una parte muy grande de la Biblia. Entonces, cuando Israel salió de Egipto y entró a la tierra de Canaán, obedecieron bien al principio a Dios. Pero al entrar en el periodo de los jueces, continuaron desobedeciendo. Entonces Dios los juzgó, los dispersó y los restauró, y los juzgó y los restauró, y eso se repetía. Entonces, durante la era de los reyes, los israelitas fueron sometidos a muchos juicios. Se puede decir que la historia de Israel es una historia de juicio y restauración. Cuando rechazaron a Cristo, tuvieron la historia más miserable, pero están siendo restaurados en nuestro tiempo y luego entrarán en el milenio. Podemos decir que este versículo contiene muchas palabras. En el versículo 2 dice, hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea. Originalmente la tierra era una. Entonces, cuando la tierra fue sacada del agua por primera vez, en Génesis capítulo 1 dice que había un mar y una tierra. En Génesis capítulo 10 y Primera de Crónica capítulo 1 se dice que el Señor dividió esta tierra. Hay varios versículos en la Biblia sobre la división de la tierra. Sin embargo, cuando Jesús regrese, los israelitas entrarán en el milenio. Y algunos de los gentiles entrarán y formarán una centrada en Israel, y el milenio será establecido. En este momento el suelo estará completamente unido. Aquí dice, hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea. Los continentes se están moviendo ahora mismo. En el futuro, la tierra será reconstruida nuevamente. El Señor rompió la tierra, pero será recompuesta. Entonces, cuando entremos en el milenio y el mar y la tierra se vuelven uno. Entonces ahora se incluyen muchas cosas en esto, pero aquí dice, 3, has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Pensemos un poco en vino de aturdimiento, porque también está relacionado con nuestra vida cristiana. Y luego, en el versículo 4, has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Cuando David tomó la iniciativa en el establecimiento del reino unificado de Israel, fue una lucha por la verdad. Incluso ahora el Señor nos da la bandera y nos permite luchar por la verdad. Entonces, cuando Israel fue desobediente, tambaleaba.
Pero cuando Israel caminó por camino de la obediencia a Dios, Dios los fortaleció y los hizo luchar con fuerza y vencer. Así dice más adelante, aquí en el versículo 6. Dios ha dicho a su santuario, yo me alegraré. El hecho de que Dios está tan feliz y alegre significa que Dios obrará muy poderosamente. En la época de David, Dios iba adelante y trabajó con gran alegría. Cuando era un reino unido y conquistaba los países vecinos, y más adelante en el versículo 8, Moab, vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado. Aquí Edom era fuerte, sobre Edom echaré mi calzado. Echar el calzado es una expresión de blasfemia y arrojar los zapatos se considera como si hubiera sido conquistado. Aunque la conquista aún no se había logrado, la prosperidad, tirar el zapato significa es mía. Entonces, cuando Dios está contigo, puedes considerar como si hubiera sido conquistada ya, aunque aún no lo haya sido. Entonces, ahora, si leemos Salmo 60, que lo más necesario en el versículo 12, que dice, en Dios, es decir, confiar en Dios es fe. Entonces, la clave para determinar si la vida es firme, si realmente vivimos con alegría o no, es porque confiamos en Dios y nos apoyamos en Dios, que es fe. Significa confiar en Dios. Haremos proezas y obedecerle rápidamente, y Él hollará a nuestros enemigos, dice. Eso muestra que aunque hay adversarios en la vida, una persona con fe firme, que confía completamente en el Señor, y una persona que obedece primeramente, puede superar cualquier adversidad y dificultad. Hoy vamos a pensar en esto brevemente. En el versículo 3 dice, has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Hay muchas razones por las que las cosas se vuelven difíciles en la vida. Incluso mientras caminamos por el camino de la obediencia, podemos encontrar dificultades. Sin embargo, la palabra has hecho ver cosas duras, significa en el versículo 1, oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado. ¿Por qué Dios dispersó a Israel y se enojó con ellos? Dios se enojó por la desobediencia de ellos. Además, vuélvete a nosotros, dice. Ellos tenían problemas. Si no tenían problemas, no sería necesario decir vuélvete a nosotros. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Muestra dificultades porque hay desobediencia. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Nos hace tropezar. Entonces, ¿qué pasa si tambalea y te equivocas? Caerás. Así que aquí vino de aturdimiento, nos hiciste beber vino de aturdimiento, dice. Literalmente significa, escucha, tómalo. Y el Señor no nos hizo tomar así. Nos hiciste beber vino de aturdimiento significa que si Dios no interviene activamente en nuestra vida, tambaleará. La razón por la que tropezamos es porque nuestra fe es débil y porque desobedecemos. Así vino de aturdimiento se traduce al inglés como vino de confusión. Vino que causa tropiezo. En general, cuando caminamos por el camino de la desobediencia, nuestra vida se vuelve confusa y tropieza. Cuando los israelitas sufrieron en Egipto y clamaron fervientemente a Dios, Dios los sacó de Egipto e incluso mientras vivían en el desierto, los israelitas clamaron fervientemente a Dios, por lo que envió maná del cielo y agua brotó de una roca. ¡Cuán poderosa era cuando conquistó Canaán, esta tierra de Canaán! Se convirtió en un pueblo que caminaba fuertemente con Dios y tomó lugar adelante.
en la conquista de la tierra de Canaán. Pero cuando comenzó Israel a tropezar, a tambalear, al entrar en el periodo de los jueces, ¿cómo comienza el libro de los jueces? Consultaron a Jehová. Así comienza. Cuando comenzaron, consultaron a Jehová, a Dios. Todavía tenía fuerza y vivieron una vida de conquista. Pero ¿qué les pasó al terminar en el libro de los jueces? Termina, no consultaron, sino cada uno hacía lo que bien le pareciera. Por lo tanto, debemos vivir confiando en Dios, debemos vivir en obediencia, pero en lugar de hacerlo, trataba según sus propias opiniones y desobedecieron. Y la historia de Israel comenzó al tambalearse. Si leemos el libro de Jueces es muy confuso. Vino de aturdimiento. La historia de Israel es como el vino de confusión, porque desobedecieron. Esas cosas ocurrían porque ellos seguían sus propios pensamientos. Sin embargo, aunque el periodo de los jueces fue caótico, si los israelitas clamaban fervientemente a Dios, el Señor mandaba a los jueces para poner las cosas en orden. Gedeón tuvo muchos hijos, tenía 70 hijos, y el hijo de su concubina era Abimelech. Quería convertirse en rey, y por lo cual mató a los 70 hijos de Gedeón sobre una roca, porque quería ser rey. Solo una persona escapó, Jotán. Entonces Israel se confundió mucho y tambaleaba mucho. Por eso Dios juzgó a Abimelech. Una mujer arrojó una piedra de molino y murió rompiéndose el cráneo. Entonces Israel quedó confundido, especialmente la tribu de Efraín. Entonces Dios nombró a una persona de la tribu de Isaacar como juez. Lo hizo ir allí y resolver los problemas internos. Cuando Israel estaba confundido y clamó desesperadamente a Dios, el Señor levantó a un juez. En ese entonces lo envió para resolver los problemas. Esa persona se llama Tola en la Biblia. Vamos a buscar la palabra tola, tiene el significado gusano. En Salmos capítulo 22, cuando Jesús dice, soy un gusano, es la misma palabra. El nombre de la persona era gusano. Veamos primero el capítulo 10 de Jueces capítulo 10, versículo 1. Jueces 10:1. Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fúa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, al cual habitaba en Samir en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Cuando Israel estaba en gran confusión debido a Abimelech, Dios levantó a Tola, un miembro de la tribu de Isaacar, para resolver el problema interno y así salvar a Israel. Significa que el pueblo, hay un problema interno, se resuelve por completo, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Originalmente pertenecía a la tribu de Isaacar, pero Dios lo envió a Samir. Fue enviado a la tribu de Efraín y murió 23 años después de hacerse juez allí. Cuando murió, fue sepultado en Samir, o sea, se mudó a Samir, y permaneció allí durante 23 años y resolvió todos los problemas con Israel, y enterró sus huesos allí. Entonces, cada vez que Israel desobedecía, quedaba muy confundido y tambaleante. Pero cada vez que Israel clamaba a Dios, el Señor nombraba jueces para resolver el problema. Después de la muerte de Salomón, cuando Israel entró en el periodo de los reyes, el norte de Israel estaba lleno de idolatría. Entonces la historia del norte de Israel estaba tambaleándose. ¿Por qué?
porque estaban tambaleándose a causa de la idolatría. Por eso hiciste beber vino de aturdimiento, dice. Así que ahora, si uno bebe mucho, se emborracha y tambalea, ¿no? Entonces, si camina por el camino de la desobediencia y acepta algo más que la palabra de Dios, su vida tambaleará. Entonces surgieron problemas, pero cuando aparece un rey adecuado, e Israel recorre el camino de la obediencia, nuevamente centrándose en ese rey. Entonces, el Señor le da el tiempo correcto de vino, no el vino de confusión, y al hacerle comer, tomar y beber las cosas correctas, y los conduce por el buen camino, y los hace caminar correctamente. Entonces, al igual que beber vino, si bebe el vino equivocado, su vida tropezará. Cuando Israel caminó por el camino de la desobediencia, en realidad bebieron mucho e idolatraban mucho. Por eso estaban tambaleando, porque han estado tomando las cosas equivocadas. Por eso la vida se vuelve confusa. Vamos a buscar la Biblia, Isaías capítulo 28. Isaías 28, versículo 1. Ay de la corona de la soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Efraín se refiere al norte de Israel. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, dice. Come y bebe y se emborracha. Y el norte de Israel tenía demasiada idolatría. Estaba intoxicado de idolatría. Por eso la Biblia dice a Israel, tus ídolos son tan numerosos como el número de tus ciudades. Esto quiere decir que aquí, como hay muchas ciudades, también hay muchos ídolos. Estaban borrachos de ídolos. Por eso vamos a ver Isaías 28:7. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdecieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. El sur de Judá también siguió el ejemplo del norte de Israel. De hecho, bebía alcohol y continuaba bebiendo y se emborrachaba. Y el sur de Judá también participaron muchos de los ídolos del norte de Israel y participó en muchas de las idolatrías, también aceptando muchas enseñanzas erróneas. Vamos a ver capítulo 29, versículo 9. Isaías 29, 9. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos, y no de vino, tambalead y no de sidra. Puede tambalear por beber, pero también puede con algo más que el alcohol, porque está tambaleando es por aceptar la doctrina equivocada. Versículo 10. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión por palabra como palabra de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado.
Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré y yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. El pueblo de Dios, los israelitas, memorizaban la Biblia y recibían la enseñanza bíblica cada sábado, pero aunque leía la Biblia no entendía nada. Por eso fue así, porque ellos estaban borrachos. Estar borracho no significa beber vino, sino emborracharse de otra cosa. ¿Con qué? Versículo 13. Dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ellos continuaban recibiendo la palabra de Dios, la tradición de los ancianos y las otras cosas juntas, de modo que se embriagaron tanto con otras cosas, incluso rechazaron a Cristo. Entonces, al ver todos los milagros que Jesús realizó durante 3 años y medio durante su ministerio abiertamente, ¿cómo pudo Israel, que posee la palabra de Dios, la Biblia, rechazar todo lo que Jesús hizo después de ver al oír todo lo que hizo porque estaba borracho? Vamos a ver el Salmos 90, 69. Tambaleaba porque estaban borrachos por otras cosas. Salmos 69. Salmos 69. Vamos a leer. Versículo 12. Vamos a leer juntos. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. Salmo 69 es una palabra profética sobre Jesús. Durante el ministerio público de Jesús, Israel vio a Jesús resucitar a Lázaro, pero había estado muerto durante 4 días. Lázaro, que había estado en la tumba durante 4 días. Ellos comieron juntos cuando alimentaron a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Han visto personas que nacieron ciegos y abrieron los ojos. Durante 3 años y medio escucharon y vieron muchos milagros realizados. Tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra de Jesús directamente. Sin embargo, ¿cómo ellos rechazaron a Cristo? Porque estaban borrachos. Como dice aquí, los que se sentaban a la puerta están en la posición de juez. Esto pertenece a la categoría, a la condición de los religiosos judíos. Los religiosos judíos que poseen la Biblia, la palabra de Dios, también hablaba negativamente de Jesús, diciendo, y me zaherían en sus canciones los bebedores. Es decir, que se burlaban porque estaban borrachos. Por eso Israel se convirtió en una vida pisoteada porque estaban borrachos de otras cosas. Así que ahora, si bebe mucho vino, se vuelve loco y tembloroso, ¿no? Así, si bebe demasiado de cualquier otra cosa que no sea alcohol, tiene que caminar de buena manera, derecho, pero camina tropezando, tambaleando. La razón por la que Israel tambalea y no puede caminar bien es cuando desobedece, especialmente si se emborracha demasiado con otras cosas, empezará a tambalear y caer. En la época de David era un hombre conforme al corazón de Dios. David hizo lo recto ante los ojos del Señor toda su vida, excepto en asunto de Urías. Era un hombre ungido y vivía con una firme confianza en Dios. Aunque hubo muchas dificultades, finalmente David llevó a Israel a la victoria. Desarrolló un reino unificado. Mientras que Israel caminaba por el camino de la obediencia en David, ¿qué hicieron? Ganaron la guerra. El resultado fue la construcción del Templo de Salomón. El Templo de Salomón fue construido por su dedicación. Durante el Éxodo, Israel se aferró mucho a Dios.
y el resultado fue la construcción del tabernáculo, ¿verdad? Incluso ahora el Señor está llevando a cabo su obra, creando un templo espiritual invisible, la iglesia, centrada en aquellos que le obedecen. Entonces Dios busca la obediencia. Entonces, cuando Israel desobedeció, todo se confundió y tambaleó. Pero apareció David y ahora son de una mente, de una sola mente y propósito, por lo cual se crea orden en sus vidas. Todo está en orden y se está moviendo con valentía en la dirección que Dios quiere. No se trata de tambalear, sino de caminar bien y correr bien, porque David es la sombra de Jesús. Así como la historia de Israel cambió cuando apareció David, David es la sombra de Jesús. Así como Jesús venga a nuestras vidas personales, el orden vendrá a nuestras vidas y el caos desaparecerá. Y el camino que debemos caminar se volverá claro. Podremos caminar y correr en la dirección que el Señor quiere que vayamos. Así es. Salmos capítulo 60 habla del tiempo de David y al mismo tiempo David es la sombra de Jesús. Por lo que se puede decir que es un versículo que está todo entrelazado con la primera y segunda venida de Jesús y el milenio. Pero ahora, y el vino de aturdimiento, generalmente vino de aturdimiento aún no ha caído, ¿no? No ha caído totalmente. Sin embargo, si desobedece demasiado, no solo beberá el vino de aturdimiento, sino que luego beberá el vino de la ira. Vamos a ver, si miramos el mundo ahora, se vuelve cada vez más confuso, ¿no? Vamos a buscar Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. Zacarías 12:1. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Habla Dios que creó el cielo y la tierra, Él creó el alma dentro del hombre. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Los problemas surgen al emborracharse, ¿no? Desde que Israel obtuvo su independencia, recuperó Jerusalén, y la cuestión de Oriente Medio hasta hoy en momento está causando revuelo, y el mundo sigue sumido en la agitación. Porque yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar. Si un embrión levanta una piedra pesada, resultará gravemente herido. En el versículo 3. En aquel día yo pondré a Jerusalén como por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien, que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Cuando Israel desobedeció, Dios permitió que los gentiles destruyesen a Israel. Pero ahora el periodo de sufrimiento de Israel está llegando a su fin. Así que convirtió a Israel en una copa que hace temblar, y debido a que Israel está surgiendo muchos problemas complicados y confusos. Entonces, debido a que Israel es molesto, si intenta levantar y mover esta piedra pesada, Israel de esta manera, él será despedazado. Por eso siempre que hay una guerra en el Medio Oriente, cada vez que se toca a Israel, son derrotados. A partir de ahora, Rusia también perderá si toca a Israel. Incluso si el mundo entero le toca, todos pierden. Si una persona borracha levanta una piedra pesada, se romperá, y ahora el mundo entero avanza hacia la desobediencia total. Ahora beberá no solo el vino de aturdimiento, sino el vino de juicio. Vamos a buscar en la Biblia Jeremías capítulo 25. Jeremías 25.
Jeremías 25, versículo 28. ¿Les leo? Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber, porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. ¿Y vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. En Jeremías capítulo 25, Israel bebió la copa primero. Debido a la desobediencia de Israel, los israelitas bebieron la copa y se hicieron muy miserables. Porque dado que el pueblo escogido de Dios bebió esta copa, ¿y a los gentiles no les importaría? A los gentiles definitivamente también lo beberán. Entonces, si el pueblo elegido de Dios no puede escapar del juicio, ¿pueden los gentiles evitar el juicio? Entonces, cuando bebes vino de aturdimiento, es sabio beber rápidamente la copa de la salvación, ¿verdad? Entonces, este es el vino de aturdimiento. Así como beber el vino de aturdimiento, beber el tipo de vino equivocado nos hará tambalear. Ahora vivimos al borde de la tribulación. La tribulación está muy cerca. El mundo se está volviendo cada vez más confuso, porque la razón por la que la gente tropieza, tambalea, que está a punto de caerse es porque tomó demasiado de lo incorrecto. Busquemos Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4. Versículo 11 y 12. Vamos a leer juntos. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Aquí hay algo que roba, quita el corazón de la gente. Hay cosas que se roban. La primera es la fornicación. La fornicación aquí se refiere a la idolatría. Entonces mi pueblo a su ídolo de madera pregunta. En lugar de pedir o de preguntar a Dios, preguntaron al palo del árbol, a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. Si no pregunta al Dios vivo, sino a toda clase de ídolo, su mente debe ir a Dios, se trae al ídolo y se distraen por eso y terminan temblando, no pudiendo caminar por el camino recto. Pero cuando veo aquí mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, lo que me viene a la mente es preguntar al smartphone. Pregunta al árbol, es como preguntar al palo, ¿no? Pregunta al palo, a la leña, pregunta al teléfono inteligente, al celular. Por supuesto, hay que buscar algunas preguntas, las respuestas, pero si se distrae más con esta dirección con el Señor, mi mente se distrae. Cuando me distraigo, puedo temblar, cuando debería estar caminando correctamente. Aquí el vino y mosto quita el juicio. El vino y el mosto significa cosas que se disfrutaba en el pasado, antes de la salvación. El vino nuevo se refiere a uvas nuevas y placeres que se han creado recientemente. Decimos que el vino básicamente se refiere a la alegría y el gozo. Entonces, viejos placeres y nuevos placeres. Si quedas atrapado con algo de lo pasado, te robará el corazón. Hay tantas cosas en nuestro tiempo que hace tropezar a la gente.
Han surgido muchos problemas debido al alcohol. Si bebe demasiado, se vuelve inestable. La familia está quebrada por el alcohol. Hay muchas personas en Estados Unidos y en todo el mundo que rompen sus familias debido al consumo de la droga. La droga se está extendiendo enormemente en nuestro país y en este tiempo. En nuestra generación los jóvenes se están tambaleando. En el capítulo 11 de Apocalipsis, 144,000 personas son judíos salvos mediante la evangelización de 2 testigos durante 7 años de tribulación. Y esas personas morirán en medio de los 7 años de tribulación y mueren y ascienden al cielo. 3 días y medio. El lugar donde mueren es Jerusalén. Lo llaman Sodoma, también Egipto. Y el lugar donde nuestro Señor fue crucificado, el mismo lugar donde Jesús fue crucificado, espiritualmente hablando, Jerusalén es Edom. Y Sodoma, entonces, ¿qué quiere decir? Sodoma significa estar en adulterio, y esta palabra Egipto es demasiado mundana, significa. Está claro. Ahora, entre el pueblo de Israel, aunque están de regreso en la tierra de Israel, hay muchos ateos, demasiada gente mundana. Entonces, aunque muchas personas serán salvas durante los 7 años de tribulación, hay gente que no lo serán. Así, y lo que hace tropezar a la gente es el alcohol y las drogas. Y al mismo tiempo es también la prostitución, la fornicación de nuestro tiempo. Entonces, debido a que el pecado sexual, debido a eso, las familias se quiebran y las familias tambalean. Por ese motivo, los individuos quedan atrapados en problemas con el problema sexual. Sus vidas se tambalean completamente, la familia, incluso el país. Todo se vuelve muy caótico por ese problema. Hay muchas cosas en la Biblia que no dejan huellas. En Proverbio 30, las huellas de águila que vuelan en el aire. Las huellas del águila que vuela, pero no dejan huellas. Las huellas de una serpiente arrastrando sobre una roca, pasó la serpiente, pero no queda huella. Al pasar una persona lo nota, pero la otra persona no lo ve. El rastro de un barco pasando por el mar. Cuando pasa un barco se crea una corriente blanca, ¿no? Pero al cabo de un tiempo no queda ningún rastro, así como las huellas de las adúlteras. La relación entre un varón y una mujer es un ejemplo representativo de una relación que no deja rastro. Pero el representante que no deja rastro es el diablo. El diablo pasa, pero no lo sabemos. A causa del diablo, nuestra mente puede distraerse, tropezar, y no podemos darnos cuenta. Entonces, como cuando está borracho, cuando se emborracha de enamoramiento, se tambalean también. Mire nuestro tiempo ahora, entretenimiento, juegos, apuestas. Si uno se vuelve adicto a algo como esto, su vida será muy inestable. Como cuando buscamos en la página www World Wide Web, que se extiende a lo que llega a todo el mundo. Es una telaraña. Igual que hay una telaraña, incluso en Internet, si comete un error, queda atrapado en alguna parte en una página. Y debido a esto, su vida se vuelve muy inestable, tambaleante. Así que tiene que caminar derecho, pero no puede. Una persona es lo que piensa. Como dice, como son los pensamientos de una persona, así son los pensamientos de una gran persona. Como dice, los pensamientos son muy importantes, porque esos pensamientos son suyos. Entonces lo que pone en este pensamiento es muy importante. Si pone cosas buenas en sus pensamientos, irá a buen lugar. Vamos a buscar Segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3.
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué significa que cuando lleguen el fin de los tiempos, la gente odiará la sana doctrina, la palabra de la Biblia, y lo tendrá comezón de oír? Solo quiere oír. Como quiere escuchar tanto, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, dice. Nuestra época verdaderamente hay muchos maestros. No sé cuántos profesores hay en YouTube y se reúnen solo los profesores de una forma que están adecuados a sus gustos y apartan de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Así que esto se le inculca en la cabeza, uno por uno desde una edad temprana. Y algunas personas tienen ideas ateas, otras tienen ideas evolucionalistas, otras tienen ideas de laicismo. Algunos siguen siendo inculcados por esto, por lo cual apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Entonces, ¿de qué está lleno sus pensamientos? ¿De qué está lleno sus pensamientos? En consecuencia, ahora vamos a seguir. Es necesario que enfrentemos los tiempos. Debemos reconocer y comprender que nuestra era es una era de mayor agitación, porque todos los cimientos se están derrumbando. Vamos a ver Salmos 82:5. Salmos 82:5. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Debido a que la gente abandona la palabra de Dios, se vuelve ignorante e incapaces de entender nada. Anda en tinieblas, dijo. Abandonas la palabra de Dios y entrará una oscuridad profunda. ¿Por qué? Está dicho, lámpara es a mis pies tus palabras y luz a mi camino. Pero si dejamos atrás la palabra de Dios, tiembla todos los cimientos de la tierra. Los cimientos de la tierra tiembla, la tierra se estremece como un hombre que tropieza. Todos los cimientos de la tierra tiembla, todos los cimientos de la familia tiemblan, todo tiembla. Entonces ahí habrá confusión, aparecerá un dictador. En el futuro aparecerá un terrible dictador, el anticristo. En el pasado esta es la respuesta correcta. Hubo esto. Ahora esta es la respuesta correcta. Luego, no sea ridículo, dice. No creen que haya una respuesta absoluta. Deben obedecer a sus padres, se dice. ¿Por qué tengo que obedecer? Hay que respetar a los mayores. ¿Por qué deberías respetarlos? De todo hacen un problema. Antes de esto, los niños y los estudiantes que fumaban, los adultos venían y le decían, no puedes hacer eso. Sí, disculpe, y tenían cuidado, pero ahora si se le dice algo, se vienen encima. Así el mundo ha cambiado mucho, incluso los cristianos renacidos pueden tambalear también por las cosas de este mundo. Así como bebe vino de aturdimiento, es posible que tambalee a causa de las costumbres mundanas. Las doctrinas incorrectas y por la desobediencia se puede tambalear. Se dice en la Biblia a los santos de Gálatas, corristeis bien. ¿Quién os fascinó? Un tiempo corrías bien, pero ¿por qué tambalean y corren en el sentido contrario? Si simplemente acepta doctrina errónea que se desvían de la Biblia, incluso las personas que caminaban bien se tambalean después, se sienta y se cae. David caminaba bien, pero cuando cometió asesinato y adulterio, su vida tropezó y casi cayó de todo. Pero finalmente se levantó de nuevo. Si un cristiano comete un pecado que no debería cometer, su vida se extraviará a causa del pecado. Por eso debe tener cuidado. La Biblia dice que te pongas un cuchillo a tu garganta. Esto significa que debes tener cuidado
porque morirás. Veamos a Proverbios capítulo 23. Aquí vamos a ver, habla de tres cosas. Proverbios capítulo 23, 1. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. ¿Qué significa aquí la frase pon cuchillo a tu garganta? Eso significa tener cuidado porque podrías morir. Si su codicia por el dinero es demasiado grande, la persona frente a ti te arruinará, pero no puedes verlo, no puedes notarlo. Así que está aquí, dice que pon un cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. 23:3. No codicies sus manjares delicados porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como águilas de águila y volarán al cielo. Si una persona es popular o una persona de estatus, puedes pensar, si le atiendo bien a esta persona, podría ayudarme de alguna manera. Pero si no miras a esa persona a los ojos, solo ves lo que tiene, podría arruinar tu vida. Si tienes un deseo especial en las riquezas, ten cuidado con las personas que se acercan a ti. Pon cuchillo a tu garganta, dijo. Por eso, una persona que vive con el pensamiento de que tener aliento y vestido, estar contento consigo mismo, no puede ser probado por problemas materiales. Ya que sea que duermas o te despiertes y sigues pensando cómo puedo ganar más dinero o cómo puedo vivir una buena vida como el resto del mundo, entonces puedes terminar cayendo en una extraña trampa. La Biblia dice, pon cuchillo a tu garganta. Ten cuidado significa, podrías morir, así que mantente alerta. Eso es lo que quiere decir, versículo 27, porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. También ella como robador acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. Cuando se trata de un asunto de enamoramiento, ponte un cuchillo en tu garganta. Si uno tiene un problema sexual, no puede salir de ellos, porque la prostituta está en un gran agujero profundo. Si queda atrapado en problema con el sexo, hermano, lo siento mucho. Algunas mujeres son tóxicas, lo siento. Es tan raro decir que si se te atrapa, morirás. Mueren. Puede haber gente así. Ponte un cuchillo a tu garganta, dice. Debemos estar alerta. Versículo 29 dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo ha amoratado de los ojos? No mires al vino, dice. Una bebida, una droga, porque su vida puede arruinarse por esa única vez. Ponte un cuchillo en la garganta. Entonces, garganta, por ese problema de dinero, la vida tambalea, por el problema del sexo, por la bebida, por el placer carnal, se tambalea la vida. Cuando Israel desobedeció, sus vidas se volvió muy confusas y quedaron muy tambaleantes e impotentes. Así era en la época de los jueces, pero vino de aturdimiento no es veneno, ¿verdad? Pero cuando Israel fue desobediente, Dios le hizo tomar el vino de aturdimiento. ¿Qué hizo si desobedecieron demasiado? También juzgó a Israel por su pecado sin piedad, imponiéndoles cosas aún más terribles si le desobedecían demasiado.
En nuestro tiempo las personas se están alejando cada vez más de Dios, porque constantemente están siendo adoctrinados en cosas equivocadas, pero más tarde, cuando se pasa el límite, ahora no solo bebe el vino de aturdimiento, sino que verdaderamente beberá el vino de ira. Si entra en los 7 años de tribulación, ¿qué pasará a los que recibirán la marca? Dicen que estarán bebiendo el vino de la ira. Una vez, hace mucho tiempo, yo estaba haciendo un seminario de la Biblia y al 5.º día comí con un señor de mayor edad, pero el abuelo me dijo, he estado escuchando hasta ayer, me di cuenta que la Biblia es un libro realmente asombroso. Incluso habla de la empresa alcohólica llamada IRA, que produce y vende bebidas alcohólicas en Corea, que cuando escuché que sale vino IRA, estaba profetizado en la Biblia. Así que pensé, ese es un libro realmente asombroso en la Biblia. Entonces nunca mencioné el vino ira, pero él me dijo que ayer lo dije claramente. Mientras pensaba en ello, Apocalipsis 14 dice, el que recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Él pensaba que el vino tiene marca ira como vino ira. Entonces se lo expliqué y dijo, de todos modos es asombroso. Pero él fue salvo en el siguiente seminario. En Salmo 75 dice que el vino verdaderamente terrible de la ira de Dios. Así tenemos que pensar en ello ahora. Dios hizo beber vino de aturdimiento a las personas que son desobedientes, pero tiene preparado buen vino para aquellos que verdaderamente le obedece y vive para la gloria de Dios. Tenemos que tomarlo. Entonces, si bebemos ese tipo de vino que el Señor quiere, ganaremos la fuerza en la vida. Nuestra alma se iluminará y podremos caminar por el camino correcto y correr. ¿Qué vino tenemos que beber? Veamos Isaías 25. Isaías capítulo 25, versículo 6. Isaías 25, versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Esto aquí es una palabra sobre el Evangelio. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos. El Señor ha preparado el banquete de la vida eterna. Así que celebró un banquete, y cuando más maduro era el vino, mejor vino. Y entonces planeó banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Enviar a Jesucristo desde antes de la creación del mundo, perdonar nuestros pecados para siempre con la sangre de Jesús, vino que lleva mucho tiempo guardado, vino refinado. Y al final, en el versículo 6, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Por tanto, es un vino claro, limpio y un vino para todos. Entonces, si toma esto, de inmediato recibe la vida eterna. En el versículo 8, destruirá la muerte para siempre, dice. Si lo toma, recibe la vida eterna. De hecho, el día que venga el Señor, el cuerpo resucitará por completo y entrará en el mundo de la vida eterna. Enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. El Señor preparó un banquete absolutamente inimaginable, tal como preparó el vino.
Jesús murió, su carne fue desgarrada y sangró y ha preparado un banquete para la vida eterna. Entonces, en el monte, el momento en que come eso, vivirá para siempre, recibe la vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, como dice en San Juan capítulo 6. Cuando comprendemos claramente el significado del cuerpo y la sangre de Jesús, ganamos la vida eterna. Todos ustedes bebieron este vino, ¿no? ¿Verdad? Este es el vino llamado Evangelio. Este es el vino más delicioso, porque es el vino que nos da la vida eterna. Dios ha preparado una nueva clase de vino para los que han sido salvos. Si lo bebemos, el amor surgirá en nuestro corazón y la alegría surgirá en el alma. El alma se iluminará y toda confusión será eliminada. Eso es todo en Cristo. Vamos a ver Cantar de los Cantares, capítulo 1. Aquí dice, el amor es el vino. Cantares, capítulo 1. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con beso de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. En este mundo, el vino, ¿a qué se refiere? A gozo y alegría. Hay un amor más grande que cualquier gozo. Gozo, amor en este mundo, ese amor es de Jesucristo. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón, es un canto de amor. Oh, si me besare con beso de su boca, dijo el novio, porque mejores son tus amores que el vino. Cuando somos salvos, Jesús se convierte en el novio y nosotros en la novia. Una vez que recibe la salvación, el amor del Señor es mejor que cualquier amor de este mundo. ¿Cuál es el mejor amor? El amor de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Jesús murió en la cruz en nuestro lugar. Es el amor más grande. Aquí mejores son tus amores que el vino. Entonces el Señor nos dio amor. Cuando fuimos salvos, el Espíritu Santo entra en nosotros y nos damos cuenta claramente del amor del Señor en el corazón. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios fue derramado cuando fuimos salvos, y este amor es el amor más grande. Después de eso está el capítulo 8 de Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol de los celos. Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. El sello es muy importante, como el sello es una de las cosas más importantes, siempre lo guardamos así, ¿no? Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Un amor tan fuerte como la muerte. En las muchas aguas, y las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Este fuego no puede ser extinguido. Y si diese el hombre todos los bienes de su casa por ese amor, de cierto lo menospreciarían. Recibimos ese amor cuando fuimos salvos. Hemos comido ese amor. Entonces, cuando bebemos vino, nos damos cuenta claramente del amor del Señor, nos embriagamos del amor.
Por eso son bienaventurados los que están ebrios de amor del Señor. Entonces, ¿cuánto mayor será el amor del Señor? Más natural será para las personas que ama trabajar duro, como se dice la frase, trabajo de amor. ¿Dónde deberíamos estar ebrios? De esa cruz del amor de la cruz, esa cruz áspera. Jesucristo que derramó su sangre por nosotros, Jesucristo murió y resucitó. El amor de Cristo que nos ama hasta la muerte. Si vivimos ebrios de ese amor, tendremos una vida verdaderamente bendecida. Y el vino apunta a la alegría. Vamos a ver Salmo 104. Salmos 104. Versículo 15. Salmo 104, 15. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, el vino que alegra el corazón del hombre, y el concepto básico del vino es alegría y gozo. El vino es lo que hace feliz a la gente. Entonces, ¿cuál es el primer milagro que Jesús hizo en San Juan capítulo 2? Un banquete donde se había acabado el vino. Les dijo que llenaran 6 tinajas de piedra con agua. En la tierra de Israel, una tinaja de piedra suele tener entre 90 o 130 litros. Hay tarros muy grandes. Dijo que echara agua hasta el final. Transformó el agua en vino. Y el Señor que hizo vino para una fiesta que se le había acabado, muestra que el Señor verdaderamente trae verdadero gozo a todos los lugares. El Señor trae verdadero gozo y alegría de la vida donde se ha terminado. Entonces, ¿por qué vino Jesús a la tierra? Jesús vino a mostrarnos qué es el verdadero gozo. Ese fue el primer milagro que Jesús realizó. El Señor vino a darnos alegría. Entonces, la diferencia entre religiones mundanas y el cristianismo es que el cristianismo da alegría a la gente, ¿verdad? Esa es una característica. Vamos a ver Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. 19, versículo 19. Eclesiastés 10, 19. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. El motivo del banquete es el gozo, debido a que nos deleitamos con alegría, y lo que siempre necesitamos en un banquete es el vino, que traiga alegría a nuestro corazón. Entonces, por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo, dice. En la versión de inglés, ese dinero responde a todo. Dice que necesitamos dinero para sobrevivir. La Biblia no ignora el dinero. Lo cierto es que no hay que estar enterrado en el dinero, pero hay que trabajar duro para ganarlo. El dinero se aplica a todas las cosas. Es necesario para comer y vivir. También es necesario para las misiones. Es cierto que se puede emplear a muchas aplicaciones. Es decir, un hombre americano rico dijo a su hijo: oye, mientras viví mi vida, el 99% de todo en la vida se resuelve con dinero. No es 100%, es 99%. Entonces lo que estoy diciendo, que el dinero tiene un impacto significativo. El dinero se aplica a todo, y el vino alegra a los vivos, dice. Entonces la razón por la que Jesús hizo el vino es que ¿qué hay para que la gente se conecte con Jesús? Es que habrá verdaderamente alegría. Así la gente debe buscar la alegría. Solo puede llevar una buena vida cristiana si siente alegría mientras vive una vida cristiana. Sin embargo, si busca alegría y gozo en otra parte, su vida puede tambalearse. En Salmos 4 dice: tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano de mosto. Tú diste alegría a mi corazón. Es el gozo en el corazón de un salvo. Entonces, Romanos capítulo 5, hay 3 gozos.
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, dice, aquellos que han entrado en la gracia por la fe, y esta gracia sobre la gracia puede regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios. También, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, la prueba esperanza. Nos regocijamos incluso en medio de las tribulaciones. No es porque estemos felices por la tribulación, sino porque estamos felices de ver los resultados que se darán a través de la tribulación. A través de la tribulación produce la paciencia de la paciencia nace un gran carácter y la esperanza se vuelve más cierta y puede saber claramente que hay una esperanza real, no solo una esperanza que se puede ver con los ojos. Nosotros en Dios, debido a que los somos salvos, nos regocijamos, disfrutamos vivir en Dios. Los cristianos tienen ese gozo. En capítulo 3 del libro de Habacuc, el profeta Habacuc dijo, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Los santos tienen el gozo de regocijarse y alegrarse a causa de Dios de su salvación. Por eso existe ese vino de alegría, el vino de amor, el vino de alegría. Busquemos Isaías capítulo 55. Isaías 55, versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Compramos el vino y la leche sin precio. Es lo que el Señor nos da sin precio. ¿Cuáles son vino y leche? Versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Cuáles las misericordias firmes a David? Es la gracia de la salvación, es el Evangelio. El vino y la leche se refiere al Evangelio. Por eso no hay nada más dulce que las palabras del Evangelio. La palabra de Dios es como el vino, la palabra de Dios es realmente deliciosa. Entonces, si sentimos alegría al escuchar, aprender y comprender la palabra de Dios, entonces podremos vivir una buena vida cristiana. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche, dice. Una persona que se deleita en la palabra de Dios y se deleita en ella puede llevar una buena vida cristiana. Entonces las personas que continúan comiendo y bebiendo la palabra tal como bebe este vino, sus vidas están en orden. Entonces en la versión de inglés, el vino de aturdimiento se llama vino de confusión, desorden. Porque la vida es tan confusa. Es confuso porque vienen otras cosas. Pero la Biblia es la respuesta correcta. Así que simplemente acepta la Biblia tal como es. Su camino se aclarará. La Biblia dice exactamente. Entonces, así como se desarrolló el orden en la tierra que era desordenada y vacía cuando Dios habló, Dios dijo, cuando la palabra de Dios entra en el alma, pasa de caos al orden. Podrá pararse recto y caminar. En Levítico capítulo 26, versículo 13, dice a los israelitas, os he hecho andar con el rostro erguido. El rostro erguido
En Egipto, Dios sacó a los israelitas que eran esclavos en Egipto y les dijo que se pusieran de pie y caminaran. Salieron de Egipto atravesando el desierto y se dirigieron a la tierra de Canaán. Su destino era muy claro. Si nos acercamos a la palabra de Dios no causa confusión. Cuanto más estudio sobre el mundo, más confusión uno se siente. Si uno estudia filosofía u otra cosa, hay mucha gente que se confunde mientras estudia más. ¿Han oído hablar de esto? Cuando entra a la universidad teológica en el primer año dice, si muero, moriré. Cuando entra en el segundo año, mientras continúa estudiando teología, piensa, tengo miedo de morir. En el tercer grado dice, muero. Hay muchas personas que terminan desviándose mientras estudian teología. Primero deben nacer de nuevo y recibir la guía del Espíritu Santo. Por eso es necesario ir directamente a la Biblia, como dice la Biblia, vinos purificados. Lo que verdaderamente es sorprendente es que esta palabra de Dios ilumina el alma de una persona, lo deja claro, deja el camino claro. Así, si alguno va a muchas cosas u otras cosas, seguirán confundiéndose. En la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y quien añade ciencia, añade dolor, dice la Biblia. Algunas personas saben mucho acerca de las cosas mundanas, pero no tiene gozo. Las personas que no han aprendido nada, pero si se afirma y se aferra firmemente a la Biblia, vive con gozo y placer. La Biblia es como vino purificado. Si acepta la Biblia exactamente como es, no hay razón para confundirse. Su alma se vuelve más brillante y puede ver más lejos. Si ve más lejos, si profundiza más la Biblia, podrá ver antes que se comenzó el universo. También podrá ver todo lo que después que termina la historia. Puede ver lo que sucederá en el futuro. También podemos ver de antemano las bendiciones que recibiremos a medida que vivamos nuestra vida cristiana. Por eso debemos beber bien el banquete que el Señor nos da, la copa que el Señor nos da. David dijo, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Padre moraré por largos días. La copa que el Señor da, la copa de la palabra de Dios, si sigue comiendo lo que el Señor le da por medio de la palabra, nos llega la gracia y el amor de la verdad. Y si seguimos comiendo lo que el Señor nos da, mi copa está rebosando. Podrá vivir la vida con fuerza. La palabra, el vino que agrada al hombre, al corazón del hombre, vino que agrada a Dios, a los hombres. Si uno se acerca a la palabra de Dios cuando vivirá agradando al Señor. ¿Busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? Él nos hace caminar a una vida, hacia una vida en la que estamos felices de vivir para la gloria de Dios. Algunas personas tienen mucha energía cuando bebe alcohol, ¿no? Pero esta palabra de Dios nos consuela en los problemas y la palabra de Dios verdaderamente nos da fuerza, energía. El Señor es el poder mismo. Si una persona vuelve su corazón al Señor, el Señor le da la fuerza, el valor para que puedan vivir con fortaleza. Si vemos en el capítulo 22 de Salmos, Jesús habla de la cruz. Dice, vivirá vuestro corazón para siempre. Cuando nuestro corazón va directo a la cruz, es porque hay alguien que murió en nuestro lugar. De eso ganamos fuerza y porque el Señor resucitado está con nosotros, ganamos fuerza. Cuanto más nuestro corazón se vuelve hacia el Señor, seguimos ganando fuerza. Vamos a ver capítulo 7 de Cantares, Cantar de los Cantares, capítulo 7, versículo 1 y 2. Cuán hermosos son tus pies,
en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Versículo 2, leamos juntos. Tu ombligo como una taza redonda, que no le falta bebida. Tu vientre es como montón de trigo, cercado de lirios. Aquí hay una alabanza de mujer sulamita, ¿no? Como dice la palabra, el calzado de los pies con aprestos del Evangelio de la paz. No hay pies tan hermosos como los pies que se extiende el Evangelio. No hay más hermoso que unos pies que caminan en la obediencia a la palabra del Señor. Aquí tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. El ombligo es como una taza redonda, dice. El ombligo es un lugar donde se suministra la vida. Este mismo versículo se encuentra en San Juan capítulo 7. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Una persona que recibe el Espíritu Santo tendrá ríos de agua viva corriendo de su vientre. Aquí el ombligo parece una taza redonda, el tipo de copa que no le falta bebida. Significa que es vino de la más alta calidad. Todas las cosas buenas son como una copa redonda llena de vino más delicioso. El ombligo es como un vaso redondo, pero está lleno, porque bebió el mejor vino, es decir, está lleno. ¿De qué se llenaría? Estamos llenos por el amor del Señor, por el gozo que el Señor nos da y nos ha dado. ¡Cuán grande es la esperanza que el Señor nos ha dado! ¡Qué grande es el amor que el Señor nos ha dado! Estamos llenos de esas cosas. Entonces, cuando mi estómago está lleno, tengo energía, porque comí bien. El estado de fortaleza. Tu vientre como montón de trigo, cercado de lirios. Así que ahora tiene la fortaleza que el Señor le dio. Sale al campo y siembra. Sembré trigo, coseché mucho, gavillas de trigo. Por eso dice así, irán andando llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Ahora bien, si han sembrado muchas gavillas y las semillas se han cosechado muchos frutos, entonces está felicitando a los pies. Aquí trabajó mucho con sus pies, sembró semillas, cosechó mucho, pero ¿qué había allí? Ombligo, o sea que comió bien. Esto significa que vino dado por el Señor. Acaba de comer las cosas buenas que el Señor le dio. Por eso está lleno hasta el borde, está lleno de aquellos que han comido muchas cosas del Señor. No puede evitar hablar de eso. Quiere hablar, hacerlo por eso. Job, capítulo 32, 18. Job, capítulo 32. Versículo 18. Yo les leo, porque lleno estoy de palabras, y me apremia el espíritu dentro de mí. Mi corazón está como el vino que no tiene respiradero, y rompe los odres nuevos. Hablaré y me aliviaré, abriré mis labios y responderé. Eliú se frustró mucho al escuchar a los tres amigos de Job al hablar con él. Entonces, esta es la escena donde los tres amigos dicen que no tienen nada que decir ya después de ser paciente, y ahora habla de ello. Porque lleno estoy de palabras, y me apremia el espíritu dentro de mí. Mi corazón está como el vino que no tiene respiradero, y rompe los odres nuevos. Hablaré y me aliviaré, abriré mis labios y responderé. Cuando uno es salvo, una persona que no es salva, habla sobre la vida, parece realmente frustrante, ¿no? Sentimos que queremos explicarle, ¿no? Una vez fui a otra iglesia porque vendría un misionero. Cuando escuché al misionero predicarme,
me di cuenta que eso no era cierto, entonces fui a una reunión del club del universitario y escuché eso, resulta que no es así. Entonces estaba hirviendo por dentro y dije, yo hablaré. Y ahora yo subí al púlpito y yo le dije, yo voy a hacer. Porque si uno es salvo al escuchar las palabras de otra persona que no es salva, se da cuenta que no es así. Por eso quiere anunciar, quiere predicarles. Vamos a ver otra vez Salmo 60, versículo 3. Vamos a volver. Salmo 60, versículo 3. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Israel estaba en sufrimiento, tambaleándose, diciéndose, ¿qué debemos hacer? Entonces se dieron cuenta de que tiene que aferrarse al Señor. Al final se aferraron al Señor, tuvieron la victoria. Versículo 4. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Entonces, mientras los israelitas atraviesan dificultades, se dieron cuenta de que lo que debemos hacer es temer al Señor y obedecer sus palabras, así llegar a ser uno en el Señor. Así que aquí está, has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad, dice. Cuando Israel salió de Egipto, en Números capítulo 2, había 12 tribus de Israel, 3 cada uno así. Así que pusieron sus banderas así, marcharon y fueron a la guerra. Entonces también colgaron la bandera. Incluso durante la época de David, Dios hizo colgar la bandera de la verdad y hacer la guerra. Un reino unificado por parte de Israel fue una lucha por la verdad. En la era del Nuevo Testamento ahora el Señor también nos dio una bandera. Este es Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Capítulo 11, versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Que la raíz de Isaí, la cual estará puesta, dice, es Jesús, como descendiente de Abraham y David. Él será una bandera para todas las naciones, y las naciones se volverán a él. Y al morir y resucitar, Jesús se convirtió en el símbolo y la bandera de todas las naciones, todos los pueblos, y se convirtieron en una bandera para venir. Todos se reúnen, es por eso que las personas que han sido salvas mediante la predicación del Evangelio regresan al Señor. Serán buscadas por la gente, dice. Su habitación será gloriosa. Entonces la iglesia es el lugar donde el Señor está. Este lugar será glorioso, porque los que luchan por la verdad son los que han regresado a los brazos del Señor. Como los israelitas hicieron la guerra centrada en David o la verdad, también hacemos una guerra centrado en Jesús, en la era del Nuevo Testamento. Cuando desobedecía vino de tropiezo, vino de confusión. Pero cuando el Señor obra, no es vino de tropiezo, sino que avanza con orden y alegría y con fuerza y confianza. Así que Israel se puso con David en el centro y avanzó ganando finalmente. Nosotros también somos personas bajo la bandera de la verdad. Y Cantar de los Cantares, capítulo 6, buscamos. El novio. Y también hay la novia de Cristo. Es un ejército. Cantares 6:4. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. El Señor ama a los santos, por eso dice, hermosa eres tú, oh amiga mía. Tirsa
La ciudad más hermosa de Israel es Tirsa, y la segunda es Jerusalén. Hermosa eres tú, mía como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejército en orden. La novia cristiana son aquellos que luchan por la gloria de Cristo, reunidos bajo la bandera del Señor. Más adelante en el versículo 10, leamos juntos. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Ella es una novia cristiana, la novia de Cristo. Entonces se muestra como el alba. Una ciudad sobre un monte no puede esconderse, dice. Es clara como la luz de la mañana, está limpia, hermosa como la luna, obediente al Señor, es claro y brillante como el sol. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna? Está esclarecida como el sol, imponente como ejército en orden. Es la iglesia. El diablo tiene miedo de la iglesia, tiene miedo de los cristianos. Salmo 60, vamos a ver. Salmo 60, versículo 5. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Por eso, defiende su posición y lucha por la verdad. Dios dice a aquellos que están del lado del Señor y caminan por el camino de la obediencia, yo me alegraré. Dios se alegra. Dios está feliz y saltando se refiere a la obra de Dios. Se refiere a estar delante de todo. Cuando se regocijará y obra el Señor, Dios se alegra cuando caminamos por el camino de la obediencia. Significa que Él está muy feliz y trabaja y va delante de nosotros. Y versículo 8 podemos leer, Moab, vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado. Incluso en el título, derrotaron a Edom, echaré mi calzado, es despreciar a Edom. Y al mismo tiempo, Edom es mío. Así es propiedad, es mío. Así que Israel ya no es una vida de ser pisoteado, sino una vida de pisotear. Eso es lo que sabemos. ¿Vamos los cristianos a confiar y obedecer al Señor en nuestra vida? ¿O viviré por mis propios medios y desobediencia en lugar de confiar en el Señor? Entonces la vida se vuelve inestable, tambaleante y confusa. Si olvida que es un soldado y se convierte en una persona que no defiende su posición bajo la bandera de la verdad, no puede luchar por la verdad, entonces el Señor no podrá regocijarse. Cuando ve al enemigo, antes le parecía su comida, su pan, pero si desobedece al enemigo parece grande y retrocede. Al contrario, si anda por el camino de la obediencia, el Señor se regocija, así como arroja su zapato a Edom. Tú eres mío significa. Cuando Jabes clamó a Dios incluso en tiempos difíciles, recibió la bendición de la salvación de Dios y su territorio se expandió. El Señor lucha delante, va delante y regocijándose. Dice aquí, está en el versículo 12, 60-12 de Salmos. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Así que aquí está la clave de la vida. ¿Confía en Dios o no? Si no confía en Dios, tambaleará. Si no obedece, tropezará y caerá. Sin embargo, aquellos que confían en Dios
creen en la palabra de Dios y actúan con valentía, pueden obtener la victoria. Porque el Señor va adelante y dice, Él hollará a nuestros enemigos. Entonces, si simplemente confía en Dios, en el Señor, y se aferra a la palabra, entonces los miembros de tu familia que aún no son salvos parecen pan fácil. Ese es el objetivo para que ataques, incluso para que el padre que siempre da miedo, desobediente, arrogante, que nunca escucha la palabra del sermón, no es salvo. Es igual a que Dios lanza los calzados sobre Edom, alegando que es mío. Si vivimos una buena vida cristiana, será como si ya se hubiera salvado 30, 60 o 100 personas. Es como si Dios lo hubiera hecho de antemano. Pueden nacer de nuevo. Por eso el Señor obra a través de las personas obedientes. Entonces, si leemos con atención el Salmo 60, creo que será una lección para nuestros corazones. Oremos juntos. Dios Padre, gracias por darnos tus palabras. Ayúdanos a poder cumplir tu misión hasta tu venida. Danos la mente y el corazón correcto para que podamos confiar en ti y vivir con valor. Ayúdanos para que ninguno de nosotros tambalee y caiga. Sino que seamos todos nosotros utilizados preciosamente. Te pedimos que tú estés en el retiro de otoño y muestres tu gran poder. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.